Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo Cero, el podcast de Toyota en el que damos voz a personas y organizaciones que ayudan a que el mundo sea un lugar mejor. Yo soy Javier Hernández Aguirán, periodista, conferenciante, una de las primeras personas en Europa en sacarse el carnet de conducir con los pies y diploma paralímpico como nadador en Londres 2012. Antes de pasar a presentar este segundo episodio y a su invitado, quiero daros las gracias, como siempre, por haberle dado al play y estará al otro lado de vuestro dispositivo acompañándonos. Este, como comento, es el segundo episodio de esta segunda temporada de Rumbo Cero y vamos a hablar de un elemento que, si nos seguisteis en la primera, os resultará familiar, como es el hidrógeno. Y vamos a hablar del hidrógeno con Emilio Nieto, director general del Centro Nacional del Hidrógeno en España. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Javi. Encantado de estar aquí. Igualmente, muchísimas gracias por haber encontrado un hueco para charlar con nosotros del hidrógeno, de esa fuente de energía que, bueno, pues que se tiene que, o que parece que va a imponerse en los próximos años. Antes quería preguntarte por cómo es tu trabajo, tu día a día, brevemente, ¿no? Cómo se vive una persona como tú, que le gusta tanto la innovación, la superación, trabajar en el Centro Nacional del Hidrógeno. Pues la verdad es que es excitante y muy ilusionante, porque al final, bueno, es mi primera experiencia y luego avanzaremos un poco lo que es el centro, que es de la administración, pero siempre mis experiencias anteriores ha sido en empresa privada y siempre está llego el techo y me aburro y hago cosas que son muy repetitivas. Aquí la verdad es que tiempo para aburrirnos no tenemos casi ninguno y bueno, pues estar desarrollando algo que va a ser parte del futuro, pues es bastante atractivo, ¿no? Seguro que sí, vamos a hablar de todo eso en los próximos minutos. Empezamos, como en todos los podcasts, Emilio, con un par de titulares que nos sirven para bueno, pues vincularlo con el tema que vamos a tratar. Vamos a mirar la pantalla porque aquí están sobreimpresionados. El primero es de la fuente es del Centro Nacional del Hidrógeno, precisamente, y habla del proyecto del FCH2 Rail, que es el primer tren de hidrógeno que está funcionando bueno, pues a modo todavía de pruebas por la red férrea española. Y el segundo es un titular de la cadena SER que habla sobre hospitales y edificios estratégicos que desde el Centro Nacional del Hidrógeno estáis bueno, pues intentando que sean autosuficientes, ¿no? Con esa fuente de energía. Te pido un par de pinceladas de cada titular y luego nos adentraremos todavía más en el tema. Perfecto. Bueno, el primero, un proyecto emblemático. Realmente es el primer proyecto financiado por la Comisión Europea en Europa de desarrollar un transporte pesado que entra dentro de lo que puede ser la utilización del hidrógeno en los trenes. Y el segundo, bueno, pues es casi una espinita que se tenía clavada en el centro, de ser capaz de desarrollar una red inteligente que de alguna manera se pueda integrar todas esas aplicaciones en el uso de los hospitales, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es algo que la gente pues lo utiliza todos los días y además aprovechamos el oxígeno, que es una materia prima secundaria que se genera y que hasta ahora, pues bueno, pues en la mayoría de los proyectos no se tiene en cuenta, ¿no? Con lo cual, claro, los dos son pues dos proyectos emblemáticos. Pues seguiremos hablando de ellos, por supuesto. Vamos a arrancar, bueno, pues con el cimiento, ¿no? del podcast del hidrógeno, al menos en España, donde lo tratáis a diario. Explícanos el Centro Nacional del Hidrógeno, ¿qué es? Esas siglas de CNH2, ¿a qué Vale, significan? Pues ¿Qué representan? mira, muy rápido. Típicamente somos el consorcio público de I+D+I. Es un organismo, hay varios en España y todos están más o menos con una tipología similar. Tienen esa doble gorro de financiación en donde la mitad de este consorcio pertenece o se adscribe a la Administración del Estado, en este caso al Ministerio de Ciencia, Innovación y ahora universidades, y la otra mitad, nosotros estamos localizados en Puerto Llano, Ciudad Real, entonces es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Bueno, pues somos una mezcla entre lo que puede ser una universidad y un centro tecnológico, ¿no? Cubrimos los famosos TRLs, ¿no? Los índices de madurez tecnológica, que es cuánto de cerca o de lejos están esos desarrollos de la posible aplicación en el mercado, y al final, bueno, pues lo que es hidrógeno y pilas de combustible, pues estamos todos trabajando tanto en desarrollar nuevas materias primas, nuevos sistemas o nuevas integraciones, y el ser capaz de llevarlas, pues como hemos hablado antes de esos dos proyectos emblemáticos, pues aplicaciones reales, ¿no? Y trabajar con empresas para poder llevarlo a la práctica. Claro, yo estoy poniéndome en situación del que está siguiendo el podcast, el seguidor medio del hidrógeno.
Y claro, hablamos de hidrógeno, de pila de combustible. Vamos a intentar aterrizarlo, ¿no? Ponerlo en contexto. Vamos a empezar con el propio hidrógeno. ¿Cómo funciona como fuente de energía? Porque la gente se preguntará si es ilimitado, si es sostenible. ¿Cómo funciona el hidrógeno como fuente de energía? Pues a ver, el hidrógeno es la materia más abundante de la naturaleza. El problema es que no está libre. Entonces ahí tenemos unos primeros deberes que nos pone la naturaleza de decir, oye, yo tengo un montón de hidrógeno, es el más mayoritario, pero no soy capaz de obtenerlo directamente, pues por ejemplo, del aire, ¿no? Entonces estableces un poco unos sistemas para poder producir ese hidrógeno. Esos son... Uno de ellos es el sistema más mayoritario, que es el proceso de electrólisis, ¿no? Que iremos ya avanzando, porque electrolizadores y pilas de combustible son sistemas que se utilizan dentro del hidrógeno. Uno te permite producir y el otro consume hidrógeno para producir electricidad, ¿no? Entonces, es inagotable. Es inagotable desde el punto de vista de que tú siempre necesitas una fuente de electricidad para poder meterla en el electrolizador y que tú lo que hagas es romper esa molécula de agua y saques el hidrógeno y el oxígeno de forma independiente. Cuando eso se hace con una fuente renovable o una fuente sostenible, se dice que es el hidrógeno renovable a mí no me gustan nada los colores, pero el hidrógeno famoso verde, ¿no? Entonces, al final, bueno, lo de los colores ya iremos haciendo chascarrillos, ¿no? Pero al final, si somos franceses, nos encantarían, ¿no? Porque al final todo lo que venga de energía nuclear es hidrógeno rosado, pero claro, la energía nuclear no es tan limpia como puede ser una fuente renovable, como puede ser pues las típicas que tenemos aquí en España, como es la fotovoltaica o la eólica, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un entramado, de alguna manera, que al final selecciona lo que puede ser un futuro en cuanto a los que se llaman vectores energéticos, y el hidrógeno es una de las soluciones. Tenemos la electrificación con baterías, está también los procesos biológicos, que llegan a tener compuestos que son biocombustibles, que también hay que tenerlos en cuenta, y al final lo que consiste es intentar suplir esos fósiles, que son los que realmente contaminan y emiten CO2. Porque del hidrógeno se ha oído prácticamente de todo, ¿no? Hay gente que dice que es peligroso, que explota. ¿Hasta qué punto eso es cierto? A ver, es un gas complicado. Es un gas que no nos lo pone fácil, tienes que saber conocerlo, pero llevamos casi 2 siglos utilizándolo en la industria. Digamos, hay un poco, para que la gente lo pueda entender, hay como realmente ahora se posiciona en un puesto como vector energético y se ha desfasado, porque ahora ya estás hablando de millones de toneladas, ¿no? Hasta ahora se utilizaban kilos en aplicaciones industriales, fundamentalmente la fabricación de petróleos para hacer los distintos fraccionamientos del proceso, y el otro proceso es la fabricación de fertilizantes. Y esas son las dos aplicaciones fundamentales. Se consumen unas 550, 560.000 toneladas en España y, claro, hablas del hidrógeno y ahí está controlado, está perfectamente identificado, se sabe que es un gas que tiene un coeficiente muy amplio de explotabilidad, pero claro, ya sabemos todos que para que algo explote tiene que haber un comburente, que puede ser el aire, y luego tiene que haber una chispa. Entonces tienen que darse esas dos circunstancias. Entonces, mientras no haya ninguna de las dos, el hidrógeno no es peligroso. Pero es verdad que está normalizado, está regulado, hay sensores, pero es verdad que es un gas pues que nos complica un poco la vida y hay que intentar tratarlo con cierto cariño, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que aunque parezca una tecnología muy vanguardista, al final estás hablando de una convivencia de 2 siglos, o sea que nos conocemos. Hace ya tiempo que no somos desconocidos. Que nos conocemos. Si te parece, recuperamos los 2 titulares que hemos enseñado al principio. A mí lo de los hospitales que sean capaces de ser autosuficientes tiene que ser un avance tremendo, ¿no? ¿Hay algún calendario a medio o largo plazo para ver cuándo esta posibilidad se puede convertir en realidad y cuándo puede ser rentable, ¿no? Porque al final imagino que será una inversión importante. Eso es lo que te iba a comentar. A ver, es verdad que toda tecnología nueva, en los primeros pasos, bueno, pues hasta que de alguna manera la adaptas y la integras en el día a día, pues consigues que esas economías de escala vayan reduciendo esos costes y de alguna manera las empresas, que al final están para ganar dinero y no tampoco para gastárselo de forma desmesurada, pues sean capaces de dar ese paso y de integrar esta tecnología. Quitando aparte lo de los costes y yendo un poco más a lo que puede ser la utilidad, son soluciones
soluciones de futuro. Hay algunas que están en más medio o corto plazo, como puede ser la parte de la movilidad que hablaremos más adelante, y hay otras en el sector residencial, que hay países como pueden ser los países asiáticos, que sí que es verdad que están más cercanos, pero solo por la razón de que las empresas que fabrican los equipos son de esa nacionalidad, ¿no? Y entonces es mucho más barato y más sencillo el integrarlo. A Europa, hombre, yo sí te tengo que decir cuándo, pues yo me doy un margen entre 8 y 10 años para que realmente esto pueda estar integrado en nuestras casas, tengamos calderas de hidrógeno, el hidrógeno circule por las distintas redes y, como bien indicabas, pues pueda ser uno de los gases que podamos utilizar en unos hospitales. ¿Y por qué en los hospitales? Es tan sencillo como que uno de los subproductos que se obtiene en la pila de combustible es el oxígeno. O sea, tú lo que haces es rompes el electrolizador, hidrógeno y oxígeno, el oxígeno hasta ahora se ventea y la gente que lo produce te dice, no, yo estoy purificando el aire que tengo... Es verdad, pero al final si puedes utilizar ese hidrógeno, pues es mucho. Y es un hidrógeno de calidad hospitalaria, es el hidrógeno que cuando nos pasa algo a nosotros y nos meten en un hospital, nos inyectan en el oxígeno, con lo cual es una aplicación que reduce muchísimo esos costes y puede tener ese valor añadido de esa integración, con lo cual es una aplicación fantástica. Y uno de los proyectos que comentábamos al principio es el integrarlo dentro de una red inteligente, que sea un sistema automático, el que cuando tú necesites, pues automáticamente te diga cómo se puede obtener y ponga en marcha todo lo que puede ser el sistema. Me ha llamado la atención para bien el calendario. Yo pensaba que iban a ser más de 8 o 10 años. No. Creo que es, yo creo, que es un horizonte es optimista razonable, y razonable, pero para llevarnos al optimismo también. Es razonable, hombre, hay una hoja de ruta nacional, hay unos compromisos de producción, en las noticias todo el mundo ve pues el famoso H2Med que vamos a producir aquí porque tenemos mucho sol. Bueno, hay que racionalizar, ¿no? Yo también soy un poco cauto en ese sentido, porque sí que me gustaría que por lo menos en nuestro país se produjese para el consumo interno y lo que nos sobra lo mandemos fuera, no que sea al contrario, ¿no? Pero ahí al final, hablando con muchas empresas, al final las empresas están para ganar dinero. Y entonces al final si una empresa ve que el de fuera le va a pagar más, pues evidentemente va a dejar de venderlo internamente y lo vamos a exportar. Yo espero que eso no llegue, espero que sí que tengamos esa capacidad como la que se oye en los medios de gran producción de hidrógeno y que tengamos suficiente volumen de hidrógeno para que no nos pase esa situación, ¿no? Pero evidentemente eso va a ser así. Hay países europeos como por ejemplo Alemania que no tienen tanta suerte como nosotros y necesitan el que alguien les pueda proveer ese hidrógeno, porque además es un país que tiene mucho sector industrial y mucha necesidad de ese consumo de hidrógeno. Totalmente. El otro titular hablaba del proyecto del ferrocarril, ¿no? El del FCH2 Rail, del primer tren de hidrógeno que circula. Habrá gente que nos vea que se acordará de que hace no mucho los trenes iban con carbón. Con carbón, sí. ¿Cómo puede ser que ahora un tren puede ir con hidrógeno? Aquí es donde entra el factor de la pila de combustible que comentabas antes, ¿verdad? Exacto. Ahí al final, mira, es una aplicación... que en Toyota, por cierto, este proyecto nos resulta familiar. Bastante familiar, sí. De Eso hecho, bueno, Toyota es uno de los socios, evidentemente, del proyecto. Es el que ha proveído los 6 stacks, las 6 pilas de combustible. Son de 6 segunda generación. De segunda generación, sí que es importante porque al final, lógicamente, a medida que va pasando el tiempo, Toyota las va haciendo más eficientes, los fabricantes van aprendiendo y van mejorando un poco esos sistemas, ¿no? Entonces aquí van 6, o sea, es decir, es como si hubiera 6 Toyotas Mirai dentro de lo que puede ser el tren. A ver, la parte ferroviaria, lo más eficiente es la electrificación. Entonces nosotros que estamos acostumbrados, y nuestro país evidentemente es uno de los líderes de alta velocidad, bueno, pues cuando tienes una catenaria, pues el tren va por la catenaria y es lo más eficiente que hay, el consumo directo y tal. Cuando no tengo catenaria, entonces ahí ya entro en un terreno en donde tengo que decidir si invierto muchísimos millones de euros. A mí me daba Renfe y Adif un dato en el que entre 1,5 millones y 2 millones de euros por kilómetro para poder electrificar una vía. Eso siempre es muchísimo más caro que poder empezar a plantear soluciones como puede ser la electrificación de la vía sin catenaria. Y ahí surgen baterías y surgen las pilas de combustible, ¿no? Y este proyecto lo que consistía es, a nivel europeo, no en el primer tren, porque Alstom sí que había hecho ciertas pruebas, pero sí con una hibridación innovadora, ¿no? Al final Europa te da dinero siempre que puedas plantear una innovación. Entonces, bueno, pues ahí trabajas con baterías, trabajas con pilas de combustible y lo que haces es movilizar el tren con un motor eléctrico, es igual que los coches, ¿no? Y utilizas la pila de combustible, que es un sistema que lo que te hace es
te junta el hidrógeno con el oxígeno del aire para generarte esa electricidad y mover el motor del tren y genera vapor de agua. Y ese vapor de agua es el que en teoría se emite a la atmósfera y limpia de alguna manera. Que es una electricidad que va directa al motor, y en ese sentido es mucho más eficiente, ¿no? Porque es más eficiente, no tiene huella sonora, no tiene huella térmica, no se afecta por las condiciones de temperatura. Entonces, todas esas condiciones son mucho más ventajosas que, por ejemplo, la solución de una batería, ¿no? Claro. Entonces, al final, bueno, pues en nuestro país pues no tienes problema. Bueno, tienes problema con el calor, porque, por ejemplo, en Sevilla aparcas el coche en la calle y hay veces que llegas a 60. Y en Zaragoza, que tenemos menos fama, pero... O en Zaragoza. En verano no se puede salir por la calle. Claro, entonces son temperaturas muy extremas que al final ahí las baterías, bueno, pues están limitadas, ¿no? Que mejorarán, por supuesto que mejorarán, porque al final yo creo que la hibridación es el futuro, ¿no? Hablabas del Mirai, que al final es un modelo de Toyota que utiliza la pila de combustible con hidrógeno. En los Juegos de París 24 va a estar presente, va a ser una de las soluciones que ofrezca Toyota para esta movilidad sostenible. Creo que en el Centro Nacional del Hidrógeno también conocéis el Mirai, ¿no? El Mirai, sí, bueno, no solo lo conocemos, sino que tenemos la suerte de poder disfrutar de uno que nos lo han cedido y lo tenemos ahí en el centro pues para enseñar y para utilizar, y la verdad es que es un poco lo que hablábamos antes de entrar en directo, de la tarea que tenemos como para que la gente entienda ya no solo qué es el hidrógeno, si eso no es peligroso, sino qué es lo que nos puede aportar, ¿no? Claro. Y al final, bueno, pues el hecho de tener el coche parece una tontería, pero cuando llevas a colegios, llevas a gente de la tercera edad, la semana de la movilidad, y van al centro y de repente les cuentas un poco todo, les enseñas los prototipos y luego coges y les enseñas el coche. Dice, ¿ve usted esto que veía antes? Pues esto es lo que tiene el coche. Ah, pero es que esto existe. No solo existe, móntese, claro. Dele al botón y vea que usted acelera y eso es la mejor de las enseñanzas. La verdad es que es una maravilla. Y la verdad es que, bueno, el Toyota están ya por la tercera generación todavía no ha llegado a Europa. Yo sí que tuve la suerte este año en una de las reuniones que tuvimos de ver cómo lo construían, porque nos enseñaron, sí que fuimos privilegiados, la fábrica de Toyota, y es espectacular lo que han avanzado. O sea, en 5 o 6 años han multiplicado casi el 20% más de eficiencia en la pila, reducción de tamaño, eso te permite meter más cantidad de hidrógeno, tienes mucha más autonomía. O sea, esta segunda versión es una pasada. Es que eso te iba a preguntar, porque también un poco heredado de los coches eléctricos, una de las principales sospechas o sombras que se cernían sobre ellos era la autonomía. Estamos hablando de que estos prototipos de hidrógeno pues igual pueden hacer 600 kilómetros. No, y más. Además, date cuenta que es un motor eléctrico y el motor eléctrico es mucho más eficiente cuando conduces por ciudad. Entonces, en ciudad puedes llegar, de hecho, el otro día leía un artículo de uno que había hecho 2.200 kilómetros con un motor, trabajando solo, era una especie de taxi, y lo que había hecho era esos kilómetros en ciudad. Claro, cuando lo sacas a carretera, claro, y sobre todo carreteras con perfiles como los que tenemos en España, que hay mucha montaña, mucho puerto, pues ahí evidentemente claro, eso penaliza. Pero ahora mismo, bueno, el valor medio son 666 kilómetros, que es los 3 seises esos odiosos, ¿no? Que es verdad que endemoniados, claro, que yo cuando hablaba con ellos digo, haberle puesto uno más, uno menos, ¿no? Pero bueno, sí que es equivalente a un coche a los que estamos acostumbrados de combustible diésel o de gasolina, que tú te puedes hacer 700 kilómetros con un depósito, y esa es la analogía y una de las grandes ventajas por las que se considera que en la movilidad pues el hidrógeno desde luego va a superar con creces un poco la tentativa esta de superar esos combustibles fósiles, ¿no? Y te quería preguntar también, Emilio, por las hidrolineras o hidrogeneras, que al final son gasolineras del hidrógeno. Total. Que tengas más o menos autonomía, al final siempre terminas repostando. ¿Cómo sería ese repostaje? ¿Se parecería a lo que estamos acostumbrados ahora con...? Exactamente igual. Exactamente igual. Además, de hecho, yo creo que nosotros aquí en España tenemos suerte porque tenemos muchas gasineras, que son las que te proveen de gas de GNL o de GLP, y al final es exactamente igual. Tú lo que metes en el coche es un gas. Entonces, al final es una manguera,
mucho más segura que lo que estamos acostumbrados. Gracias a Dios nunca ha pasado nada por estar en una gasolinera. Yo he llegado a ver verdaderas burradas de gente que está con el móvil o incluso fumando cuando están intentando repostar con gasolina. Esto es un sistema completamente cerrado, es electrónico. O sea, hay unos boquereles que se llama la manguera en donde metes en el coche con un sensor infrarrojo, se comunican electrónicamente el coche con el surtidor y tú no haces nada, tú solo pagas y le das a un botón. Entonces ya al final, cuando el coche se ha acabado, se pone en rojo, cuando el coche está para darle, le das al botón verde y llena en función del número de kilos. Se podría aprovechar la infraestructura que ya hay creada. Totalmente, no habría que cambiar nada, es exactamente igual. De hecho, uno de los estudios que hay, hace tiempo se decía, ¿cuántas gasolineras tenemos que tener en España para poder tener una cobertura? Y había un informe que decía 600. Pues no hay que ser muy listo. ¿Cuántas hidrolineras o hidrogeneras hay que tener en España para que nadie tengamos que estar pendientes de poder sacar? Pues son 600, ¿no? Ahora mismo, ¿qué hay? Pues tenemos escasas 10, 11, 12 con algunos de los proyectos que tenemos, son muy pequeñitas y realmente no... O sea, este es siempre el dilema ese del huevo o la gallina, ¿no? Realmente no hay coches porque no hay hidrogeneras y si no tengo hidrogeneras no las pongo porque no tengo coches, ¿no? Al final es una inversión de toda la sociedad en conjunto, de los de un lado y los del otro, y al final tenemos que ir avanzando y tal. Y una cosa importante para la gente es la diferencia que hay entre hidrolinera o hidrogenera. Entonces el nombre, digamos, un poco lo dice, claro, yo como estoy acostumbrado lo entiendo. Hidrogenera quiere decir que genero el hidrógeno en el sitio en donde tengo el surtidor. Hidrolinera es cuando no lo genero. Vale. Es cuando viene un gasista y a ti te trae el hidrógeno y lo que tienes es una serie de compresores, que ya hablaremos del tema de la presión, para ir aumentando y ir llenando un poco ese vehículo. Claro, porque desde fuera el que no sabe piensa que son sinónimos incluso y no tienen nada que ver. Nada que ver. Y además ahora hay una regulación europea que ha salido hace escasos mes y medio, 2 meses, de AFIR, se llama AFIR, en donde ha obligado a que tiene que haber una hidrogenera e hidrolinera cada máximo 200 kilómetros. Y entonces todas pueden ser hidrolineras menos una que tiene que ser una hidrogenera. Es decir, han calculado para que tú no tengas luego ningún problema y que no puedas hacer más de 500 kilómetros sin que haya una en donde generen el hidrógeno y te dé la garantía de que vas a poder repostar. No sé si te cambia mucho el tema, pero es que preparando la entrevista en la documentación quería entender que había una tecnología que se repostaba como por cápsulas, ¿no? Sí. Como las máquinas de café actuales, ¿no? Es muy parecido. De hecho, Toyota es una de las que ha patentado, creo que se llama Capture algo así parecido, y son como bombonas. Son como las bombonas de butano que nosotros utilizamos y lo que haces es las vas intercambiando cuando se te vacían y entonces lo que tienen son unas boquillas en las partes de los extremos que lo que hace es engarzarse e integrarse dentro del sistema para que el hidrógeno vaya y cuando lo sacas, pues igual que las bombonas que yo recuerdo cuando era pequeño, los cabezones aquellos que metías dentro, ¿no? Pues es exactamente igual. Y es un sistema, bueno, pues que te hace más versátil esa posibilidad, sobre todo para vehículos más pequeños. O sea, quizá no tanto en un vehículo, o sea, por supuesto vehículos pesados no, pero un utilitario como el Toyota Mirai, incluso vehículos más pequeños, una moto, una camioneta pequeñita o un pequeño taxi, ¿sabes? Todo esto que se está ahora hablando de que autónomos y tal, pues ese tipo de vehículos que tú puedas de alguna manera hacerlo con... Al final yo tengo que tener el hidrógeno gas y el hidrógeno gas a una presión determinada para que eso sea mi depósito y lo pueda utilizar en el sistema que claro, tengo. al final en vehículos normales es una pila de combustible, en vehículos más grandes una pila de combustible con más módulos. Exacto. Y en vehículos más pequeños, pues en vez de una pila de combustible, pues una cápsula, ¿no? Bueno, la pila la necesitas siempre. La cápsula lo que te haría es, te haría las veces del depósito. Donde guardo el hidrógeno, al final, claro, la pila es más pequeña. ¿Cómo generas la...? Claro, evidentemente es mucho más... Y Emilio, aunque no te gusta, nos has comentado antes mucho el tema de los colores, pero hay estudios que dicen que España va a ser a medio plazo, o que puede ser, líder en producción de hidrógeno verde de Europa, con lo que todo eso supone, ¿no? de riqueza, de puestos de trabajo. Sí, a ver, ojalá, ¿vale? Yo creo que estamos dando los pasos. Hombre, a ver, yo que estoy metido todo el día ahí, me encantaría que fuesen las cosas más rápido.
Yo creo que no debe de ser tan sencillo el poner esa cantidad de miles de millones de euros a disposición de las empresas y de los proyectos, pero sí que, bueno, yo creo que ahora estamos cogiendo una buena velocidad de crucero, si se puede poner ese símil, de trabajo entre las empresas, entre los que desarrollamos o conocemos un poco la tecnología, y entre la administración, porque la administración, aparte de que todo el mundo le mira y le pide dinero, claro, también tiene que regular. Entonces, al final, todo esto, claro, es un poco, estás hablando de que antes eran, pues lo que decíamos antes, 550.000 toneladas, y ahora estás hablando de millones de toneladas. Entonces, el volumen es absolutamente desmesurado y hay que, de alguna manera, bueno, normalizando o estandarizarlo, ¿no? Entonces, independientemente de que yo pueda pensar que podemos ir un poquito más rápido, hay que correr, ¿qué es lo que tenemos en España? Aparte, en España, evidentemente, la playa y las cervecitas y tal, pues evidentemente eso lo podemos potencializar, y teniendo sol y teniendo mucha zona, porque al final somos como casi una isla, en donde, a pesar de que nuestros mares no son muy profundos y no puedes utilizar la parte eólica marina que se ancla al suelo, sino que se llama la flotante, pero al final tienes muchísima capacidad eólica, claro, y muchos molinos eólicos que están en tierra y que están en las montañas. ¿Eso que te genera? Energía renovable, que es lo que tú necesitas para poder intentar ir a un hidrógeno renovable. Luego necesitas agua. El agua también estamos rodeados, hay un montón de proyectos que están intentando utilizar ese proceso de electrólisis con agua salina. Al final es un coste de depurar ese agua y de intentar quitarle las sales para poder utilizar un agua, digamos, pura, o un agua desionizada, que es lo que necesitas para la electrólisis, y nosotros somos un país que también la podemos tener y podemos tener esa circunstancia. Entonces, todo eso en conjunto hace que tengamos una industria que consume, pero que tenemos mucha más capacidad para poner, como decíamos antes, poder tener un extra, ¿no? Y entonces ese extra, el ser capaz de lanzarlo y de lanzarlo a países, por ejemplo, Centro Europa, que son países que están muy demandantes de ese hidrógeno. Para eso, ¿qué es lo que se está haciendo? Y lo habréis oído, el famoso H2Med, que es un conducto. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Os acordáis cuando hicimos el cambio del gas ciudad al gas natural? El gas ciudad tenía picos del 60% de hidrógeno, pero como en la sociedad no lo sabía, nadie estaba preocupado. Pero ahora mismo, cuando tú dices, voy a meter hidrógeno en la red, no lo metas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No pasa nada. O sea, la red está preparada. De hecho, hay un estudio de Enagas que dice que más del 80% de la red la podemos utilizar para, incluso si queremos, el 100% de hidrógeno. O sea, sabemos cómo hacerlo, tenemos las estructuras, y entonces ahora lo que hay que hacer es vehicularlo de alguna manera, moviendo un poco todo, que las empresas, los famosos TSO, que son los que mandan tipo Enagas el gas para allí, y que haya una regulación. Y entonces eso se haga, digamos, de la forma más redonda posible. Y los 200 años de convivencia y de conocimiento que comentabas antes con el hidrógeno. Hay un proyecto, la verdad es que tiene una pinta espectacular, que es Green Island, que pretende que Mallorca sea la primera isla verde de Europa. Sí, es un proyecto, la verdad es que es, bueno, aquí también nosotros al final estamos dentro de Europa y te mueves un poco en ese ambiente, ¿no? Otras cosas hacen en Estados Unidos, otras cosas hacen en Asia. A nivel europeo es el primer proyecto de lo que ahora se llama valles de hidrógeno. Valle de hidrógeno no deja de ser una zona en la que tú cubres todo el ecosistema que necesitas para el hidrógeno, es decir, desde la parte renovable hasta que empiezas a producir, consumir y llegas a la aplicación final. Bueno, pues eso es lo que se pretende hacer en Mallorca, y además se hizo intentando aprovechar una zona deprimida, porque se hizo en una localización en donde había una fábrica de cemento, una fábrica de Cemes que se cerró, y ahí me parece que eran 550 trabajadores que se fueron a la calle, ¿no? Entonces, intentando de alguna forma montar algo que genere empleo y que poco a poco vaya creciendo en esos trabajadores y que sea lo más sostenible y lo más limpio posible. Entonces, al final, bueno, pues eso fue muy atractivo a Europa, se ha dado el dinero y lo que se pretende es crear ese ecosistema de hidrógeno. Hay un electrolizador, una producción de, o sea, renovables, electrolizador, producción de hidrógeno, y ese hidrógeno va a un hotel de turismo, a un hotel en donde vamos nosotros, y parte de la mitad de la electricidad está obtenida a través de la utilización, y el oxígeno pues para la depuración de las piscinas, el tema de los aires acondicionados, etcétera. Y luego vehículos, y vehículos ahí van a tocar una flota de taxis, vehículos alquilados, en la isla de Mallorca es una zona que tiene muchos vehículos alquilados, y autobuses.
Con lo cual, al final, por eso se llama el famoso valle de hidrógeno, porque toca desde el principio hasta el final. Ahora mismo, potencialidad de trabajos, me parece que en el último estudio creo que eran como 25 o 30 puestos de trabajo, y se va a ir incrementando evidentemente por la capacidad. Se hace por fases. Al final, Europa no te va a dar un montón de millones para hacer un electrolizador enorme, se hace uno pequeñito, demuestras todo y a partir de ahí vas creciendo. Inversión privada. Bueno, pues sí, Mallorca siempre ha sido un lugar apetecible para vivir, ahora todavía lo va a ser más. No tan apetecible como Mallorca, pero tampoco se tiene que vivir mal a los pies del monte Fuji, que Fuji son manzanas. Toyota tiene un proyecto de una ciudad del futuro, una ciudad 100% sostenible que se llama Woven City, en el que pues, está diseñada para que todos sus elementos se integren de una manera circular, ¿no? Que la ciudad sea autosuficiente por sí misma. No sé si tienes conocimiento del proyecto y qué te parece que se diseñen y se desarrollen proyectos de este tipo para la sociedad del futuro, pero ya casi del presente. Sí, casi del presente y del muy corto plazo, ¿no? Porque al final son soluciones, la tecnología está desarrollada, lo que tenemos que hacer es crecerla y aumentarla y hacerla que aumente en escala. Y bueno, al final los japoneses van a lo que van y saben qué es lo que tienen entre manos, y la mejor manera, como puede ser este podcast, para intentar no ilustrar a la gente, que no es una cuestión de ilustrar, pero sí compartir de alguna manera todos los desarrollos y que pierdan o conozcan que puede ser el hidrógeno, la forma más fácil es hacerlo de forma más práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues allí lo que tienes es un ecosistema y un valle de hidrógeno en donde tienes absolutamente todo, desde la generación hasta el consumo, hasta el almacenamiento, y luego tienes esa capacidad para poder aplicarlo en un montón de sectores en los que hasta ahora eran nichos, ¿no? Claro. Entonces, al final todo el mundo sabe que el hidrógeno para fertilizantes, el hidrógeno en petroquímica, el hidrógeno en la industria química, el hidrógeno en movilidad, pero hay un montón de cosas, hidrógeno en cocina, el hidrógeno como combustión, para poder tener un pequeño hornillo que funciona con hidrógeno. O sea, hay infinidad de cosas que es lo que de alguna forma Toyota en esa ciudad pues está intentando poner en práctica, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería que vendieran entradas como un parque temático y que pudiéramos ir allí para ver lo que se puede hacer. Al final, como el Toyota Mirai que has comentado antes que enseñáis, al final estas cosas se aterrizan y se concretan viéndolas, ¿no? Y tocándolas y viviéndolas, sobre todo. De todos los proyectos que manejáis ahora, Emilio, que tienes en mente, que seguramente la inmensa mayoría no nos ha dado tiempo de tratar en este podcast, ¿cuál te hace especial ilusión o cuál crees que puede aportar un extra a la sociedad que dices, yo si me tengo que quedar con un proyecto, me quedo con este? Hombre, difícil elegir solo uno, pero si me permites te puedo dar un par de pinceladas de un par de ellos y te voy a explicar un poco el por qué dos. Uno es, yo soy muy nacionalista en el sentido de me gustaría que pudiéramos generar el valor añadido dentro de España, porque creo que tenemos capacidad y que somos competitivos frente a otros países que tienen, por ejemplo, fabricantes de electrolizadores de pila y tal, y que aquí en España no existen. Y uno de ellos va en esa línea. Tenemos un proyecto para una de las tecnologías que es de alta temperatura, que se llama la de óxido sólido, son materiales cerámicos, y ahí estamos desarrollando un proyecto para escalar y montar una pila de combustible que no existe en el mercado, de un tamaño en donde hay ahora mismo una o dos empresas a nivel mundial y que cuesta muchísimo porque son materiales, ya te digo, cerámicos, es muy difícil controlarlos, que te salga todo muy bien como para que no pierdas eficiencia. Entonces, estoy particularmente orgulloso de ese proyecto porque nos va a permitir, y de hecho tenemos ya convenios con algunas empresas, para poder desarrollar valor añadido y capacitación nacional. Y luego otro, a nivel más de lo que puede ser el desarrollo, tenemos un proyecto de colaboración con Airbus, y evidentemente hemos dicho que el hidrógeno tiene tanto más sentido cuanto más distancia se vaya a recorrer. Entonces, bueno, el hecho de ser capaz de conseguir meter el hidrógeno dentro de un avión, para mí eso es un reto importante. Hemos empezado por el pasito de meterlo para dar la electricidad a los equipos auxiliares. El siguiente salto, y de hecho Airbus lo ha anunciado, es que en el 2025 quieren tener un avión que funcione con hidrógeno, ¿no? Ha habido ya algunas pruebas en Inglaterra, pero sí que creo que es una de las aplicaciones en donde tenemos los famosos combustibles de aviación sintética, los famosos SAF, que es el hidrógeno lo necesitas para fabricarlos, que es llámale e-queroxeno, o sea, es un queroxeno pero más limpio, pero sí que es verdad que hay bastantes cosas que se pueden hacer, y ese
proyecto, bueno, quizá tuvimos también bastantes problemas a nivel de demostrar que realmente nosotros como centro, a nivel nacional, éramos mucho más competitivos que los alemanes, que los belgas. Bueno, pues eso, al final que Airbus venga y que haga el proyecto y reconozca que tenemos esa capacitación, pues es verdad que es de orgullo, ¿no? Y luego, Emilio, que es que va todo a toda velocidad, porque estás hablando de 2025. Como los aviones. Este año en las fallas creo que también se ha utilizado el hidrógeno verde. Al final podíamos empezar el podcast pensando que el hidrógeno es la fuente de energía del futuro, pero es que es la del presente ya, ¿no? Es la de ya. De hecho, bueno, uno de los ejemplos puede ser la ciudad, que no se podría montar una ciudad como la que está haciendo en el Monte Fuji si no estuviese la tecnología, ¿no? Claro. Y todos los proyectos que hemos hablado, el tren no andaría, en el avión serías absolutamente incapaz de tener nada, ni existiría el Toyota. O sea, no habría posibilidad de tener eso. O sea, es una tecnología que, como todas las que surgen, bueno, pues al principio es complicado porque desarrollar una tecnología tiene sus costes. Claro. Y en el momento en el que ya tienes esas aplicaciones identificadas y las integras dentro del sistema, a partir de ese momento es cuando ya empiezas a tener esas economías de escala, reduces costes y ya entonces todo el mundo lo quiere, ¿no? Entonces ese es el coste de oportunidad de decir, o me meto ahora o cuando quiera meterme dentro de 2 o 3 años ya llego tarde, ¿no? Y entonces ya voy un poco a remolque, ¿no? Que yo sí que creo, que lo hablábamos antes, que España, bueno, pues yo creo que es la primera revolución industrial en donde estamos en una posición ventajosa en la que esperemos subirnos y subirnos bien del todo, ¿no? Potencial tenemos todo. Tenemos. Ahora va a ser cuestión de aprovecharlo, ¿no? De aprovecharlo. Y de estar en el momento en el que hay que estar. Tenemos todavía alguna pregunta pendiente, Emilio, pero vamos a mirar la pantalla porque vamos a conectar con nuestro compañero Iván, que en su sección A Pie de Calle va a preguntar a las personas que él se encuentra por el exterior sobre qué saben del hidrógeno verde, y creo que hay alguna pregunta para ti. Vamos a ver. Hola Javi, hola Emilio, así es, hemos salido a la calle a preguntar cositas sobre el tema de hoy, y esto es lo que ha pasado. ¿Tú sabrías decirme qué es el hidrógeno verde y en qué se aplica? La verdad que ahora mismo me pillas. No te preocupes, porque hoy en el podcast de Toyota tenemos a Emilio Nieto, el director general del Centro Nacional de Hidrógeno, y nos va a ayudar a responder a esta pregunta. Y le podemos hacer alguna preguntilla, así que ¿qué te gustaría preguntarle? Vale, pues yo le preguntaría de dónde sale el hidrógeno verde. Bueno, Emilio, vamos por la esencia, ¿no? Vamos por el principio. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno verde? Lo has comentado a lo largo del podcast, pero me parece que merece la pena el recordarlo, ¿no? Pues es un proceso muy sencillo. Realmente el hidrógeno es a partir de agua, y lo que haces es romper la estructura de agua. El agua tiene unos enlaces químicos y lo que haces es darle energía para que esa unión que haya entre los H's y los O's del hidrógeno y el oxígeno se pueda romper y consigas de alguna manera con ese proceso separar hidrógeno y separar oxígeno. Uno de los parámetros importantes es lo bien que hagas esa separación y cuánto menos hidrógeno hay en la corriente de oxígeno, y al contrario, ¿no? De forma que realmente el sistema puedas decir que tiene más cantidad de hidrógeno y que funciona. Que va más pureza, ¿no? Más en realidad. pureza, exacto. Me parece que hay alguna pregunta más, vamos a estar atentos a la pantalla a ver si aparece Iván otra vez. ¿Y es peligroso? O sea, ¿puede estallar como el gas, el hidrógeno? Esa ya te la habíamos hecho, pero si alguien ha puesto el podcast y ha empezado a los 10 minutos, vamos a recordárselo. No, eso probablemente haya leído lo que pasó con el famoso teledirigible de Hildeburg, que le echan la culpa al hidrógeno y no fue el hidrógeno, ¿no? Y si tenemos pero se ha quedado eso en la memoria. Retina. Pero sí. es verdad que es un gas que tiene un límite de explotabilidad entre el 4 y el 75% en aire. Y evidentemente eso es muy fácil. Cuando tú tienes una fuga, está claro que en el aire hay más de esa cantidad de oxígeno. Lo que decíamos en la otra vez es que necesitamos ese tercer factor, que es una chispa. Si tú tienes una fuga de hidrógeno en aire, que evidentemente tienes esa cantidad de oxígeno, y hay un foco en donde hay una chispa, evidentemente es un gas explosivo. Explosión. Lo que pasa es que lo hemos dicho, o sea, el centro lleva desde el 2007, nunca hemos tenido, gracias a Dios, y toco madera, ningún accidente, y llevamos casi 2 siglos utilizándolo en la industria y nunca ha habido ningún problema, y se utilizan muchas toneladas de hidrógeno como para saber controlarlo. Bueno, pues nos volvemos a quedar tranquilos y creo que Iván tiene una tercera y final pregunta. Pues yo le preguntaría realmente si se puede calentar alguna estancia con hidrógeno verde, como si fuera una estufa o algo por el estilo, ¿no? Un poco eso. ¿Se puede? Se puede.
se puede. No es lo más eficiente, pero se puede. De hecho, una de las líneas estratégicas que hay ahora es lo que se llama la combustión del hidrógeno. Es diferente la llama, diferente a la que estamos acostumbrados de ver en nuestras casas con el gas, tiene otra tonalidad. De hecho, comentabas antes lo de la falla. El gran problema que tuvimos cuando prendimos la mecha de la falla es que no se ve ni se huele, Claro. solo lo oyes porque tú lo tienes a presión. Entonces tuvimos que poner un papel, o sea, prender el papel para ver, no, es que está la llama y entonces prendes, ¿no? Claro. Entonces, eso se puede hacer con aditivos, o sea, realmente hay. ¿Qué es lo que sí que me gustaría comentar aquí? Tenemos que llegar a 2050 siendo cero emisiones netas. No es solo CO2, es CO2, son corrientes de azufre y también de nitrógeno. Cuando tú tienes un proceso de combustión, siempre vas a tener emisiones de los famosos NOx, con lo cual ahí, bueno, pues tenemos que trabajar el tema, ¿no? Combustión se puede, es factible, de hecho, ahí ya en España sabéis que uno de los sectores claves es el sector de la cerámica, en la zona del Mediterráneo de Castellón. Han hecho ya pruebas para cocer cerámica utilizando mezclas de hidrógeno, incluso 100%, y poderse se puede. Pues seguimos, Emilio, porque el tema es tan interesante que Iván no deja de encontrarse gente por la calle y me parece que hay un par de preguntas más. Adelante, Iván. Pues me gustaría preguntarle si cree que el hidrógeno es la energía renovable del futuro. Muy buena pregunta. Y del presente. Y del presente, eso te iba a decir. A ver, energía renovable, yo más bien diría vector energético de futuro renovable, porque al final la energía renovable pues es la fuente en la que te permite de alguna manera generar, ¿no? El hidrógeno al final es un vehículo que te permite almacenarla y utilizarla cuando la necesites, ¿no? Que es una de las grandes ventajas. Pero sí, desde luego, yo te diría no de futuro, sino de presente, porque ya existen aplicaciones y de hecho llevamos hablando de ellas un buen rato. Y vamos con la última de Iván. Pues he escuchado hablar del hidrógeno azul y el hidrógeno verde, pero no sé qué diferencias hay entre uno y otro. Pues que nos lo respondan en plató. Y más colores que hay, ¿eh? Más colores, sí. Bueno, vamos a centrarnos en los que han preguntado, ¿no? El verde y el azul. A ver, el verde, ya lo hemos hablado antes, es cuando viene 100% de energía renovable. Es decir, alimento el equipo que me rompe esa molécula de agua y obtiene el hidrógeno con energía renovable y entonces obtengo un hidrógeno que es el verde. El azul es... actualmente existe un proceso que es el Steam Methane Reforming, que es un reformado de gas, que lo que hace es utilizas el gas para romper esa molécula de agua. En vez de la electricidad es a través del gas, ¿no? Y es un proceso que emite mucho CO2. Y evidentemente el hidrógeno lo sacas a partir de la molécula de gas, o sea, realmente no es del agua. Entonces, ese CO2, en lugar de emitirlo, que es lo que se hace ahora mismo con el hidrógeno marrón o verde, marrón, gris o negro, que son los tres colores un poco más sucios, cuando atrapas ese CO2 es cuando llegas al hidrógeno azul. Se le llama hidrógeno de baja emisiones de carbono. ¿Por qué? No es que obtengas o desarrolles un proceso que no emita CO2, sino lo que haces es evitar que retenerlo, CO2, ¿no? Y lo retengo. El problema que tienes es dónde lo retienes, cuál es el repositorio donde tienes almacenado ese CO2, o sea, te genera otros problemas. Y luego además la Comisión Europea tampoco ha ayudado en las nuevas definiciones que ha hecho y ahora te exige que ese CO2 tiene que ser de origen biológico. Y entonces ese sí que lo puedes utilizar para el hidrógeno, cuando un CO2 emitido de la industria no te deja. Entonces ese hidrógeno no te lo cataloga como hidrógeno renovable. Entonces hay, bueno, pues hay una pelea un poco entre distintos países, pero sí, el hidrógeno azul es perfectamente viable. Es, yo creo, que una de las soluciones para poder transitar a lo largo del desarrollo de esta economía y no ir directamente al verde, claro, y tener ese tiempo en donde voy utilizando hidrógeno bajo en emisiones, que al final dejo de ser, o sea, soy mucho más competitivo porque estoy reduciendo. O sea, que es una buena opción de transición hasta llegar al ideal, que es el hidrógeno totalmente verde. Pues hasta aquí creo que dura la sección de Iván con sus preguntas a pie de calle. Hoy se nota que el tema interesaba a Emilio porque no ha parado de encontrar gente en el exterior. Y tenemos todavía una pregunta más, pero que te la dejó Manuel Parga, director de Recursos Humanos, Sostenibilidad y Marketing del Comité Olímpico Español, que fue nuestro invitado en el primer capítulo. Le dijimos que venías tú para el segundo, dijo, voy a hacerle una pregunta a Emilio, a ver qué opina. Sí, pues mira, Emilio, te voy a hacer una pregunta. Yo estoy muy concienciado, como habrás visto en el podcast, con el tema de la sostenibilidad y el tema del hidrógeno es fundamental, ¿vale? La verdad, primero, felicitaros por todo el trabajo que estáis haciendo, pero yo te lanzo una pregunta que es ¿cómo se está valorando en
estas nuevas tecnologías de generación de hidrógeno el tema del agua. El tema del agua es fundamental, solo hay que ver las sequías que estamos padeciendo y las restricciones. El hidrógeno para producirlo consume mucha agua. ¿Cómo vais a abordar este reto de generar una energía renovable pero consumiendo grandes cantidades de un bien escaso como es el agua? No está mal tirada la de Manuel, ¿eh? No, la verdad es que se nota que ha leído. No, a ver, es uno de los puntos clave y siempre hay una temática, sobre todo cuando vas a dar alguna charla en ambiente universitario y hay gente pues que ya sabemos que todos los jóvenes siempre hemos sido idealistas, ¿no? Entonces, a ver, os lo voy a contestar como por tres partes, ¿vale? ¿Qué cantidad de agua se necesita para fabricar 1 kilo de hidrógeno? 9 litros de agua. Con la electrólisis, que es el proceso fundamental, es una reacción química que la estequiometría te dice que para sacar 1 kilo pues tengo que meterle 9 litros de agua. Ponle que haya ciertas pérdidas y tal, vamos a poner que está en torno a 10-12 litros de agua por kilo de hidrógeno. ¿Cómo se está actualmente fabricando este hidrógeno negro, gris o marrón que hemos visto antes, que viene del gas natural? Bueno, pues en esos procesos, por cada kilo, se está consumiendo entre 23 y 25 litros de agua por cada kilo. ¿Qué quiere decir? Que yo en un futuro, cuando tenga la electrólisis, lo que voy a hacer es eliminar esos procesos que ya actualmente están. Es verdad que son 550.000 toneladas y no son los 2 millones de toneladas que queremos meter en el H2Med. Pero estamos bajando más de la mitad, con lo cual realmente está sustituyendo por una tecnología que va a consumir menos agua. Lo segundo, hay gente, como lo hemos comentado a lo largo del podcast, que está investigando en utilizar agua salada. A ver, el agua de los mares, ahí está, y evidentemente es mucho más abundante que lo que puede ser el agua dulce, ¿no? El problema que nos genera eso es el famoso salitre. O sea, tenemos que, no por dar una solución a un problema, estamos generando otro. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista estratégico, y hay zonas, que son las zonas desérticas, por ejemplo el desierto de Atacama de Chile, el tema de Arabia Saudí, que son países que se están erigiendo también como nosotros en posibles fabricantes de hidrógeno y exportadores, pero claro, también tienen que gestionar ese tema del agua. Almería, hombre, si quiero poner una planta en Almería, pues tengo que buscarme la vida para ver de dónde saco el agua, ¿no? El problema es que, la ventaja es que es un proceso circular. El problema es que yo cuando lo meto en transporte, el vapor de agua que emite la misma cantidad de agua que la he utilizado para consumir, yo la emito según voy yendo por ahí, no en el mismo sitio. Si lo tuviese, sería un circuito cerrado. Entonces, bueno, lo primero que hemos dicho, tecnología que sustituye con menos consumo de agua, el tema del agua salada, que en un futuro evidentemente va a ser una pieza fundamental en aquellas zonas en donde realmente estén cerca de los mares y vamos a tener que gestionar el salitre. Y luego hay una estadística que a mí me gusta mucho, yo la verdad es que la primera vez que la oí me quedé bastante sorprendido, porque cada uno de nosotros por día consumimos entre 150 y 160 litros de agua. Claro, yo cuando me lo dijeron dije, ni de coña. O sea, yo no consumo... No me ducho tanto, ¿no? Pero empiezas a ver la ducha, voy 3 o 4 veces al baño, la comida, tal, sí que te sale. Sí. Te sale. Bueno, pues todos los volúmenes de millones de toneladas de hidrógeno que se están moviendo, solo se necesitaría, bueno, digo solo, cubriría solo el 0,01% de toda esa cantidad de agua que consumimos nosotros. Entonces, lo que pasa es que, claro, tú no puedes forzar a la gente a que sea más eficiente en el uso del agua, pero es verdad que sí, la tecnología, redúcesla a la mitad. Hay tecnologías que te permitan ir a utilizar agua de mar y aún encima, sabiendo y siendo consciente en zonas que no tengas mucha agua, que consumiendo un poquito menos tendrías suficiente para esos procesos industriales. En principio el agua es un problema que hay que tenerlo en cuenta, pero no es el mayoritario. Pues yo creo que se va a quedar muy contento, Manuel, con tu respuesta, con tu contestación. Te queríamos proponer lo mismo, el mismo juego, pero para la siguiente invitada, que va a ser Susana Gaitán, directora general adjunta del Comité Paralímpico Español. Te queríamos proponer que le dejaras una pregunta y en el siguiente podcast ella te la contesta. ¿Qué le preguntarías a Susana? Pues fenomenal,
Pues a ver, Susana, yo te preguntaría, bueno, no sé si tendrás oportunidad de escuchar el podcast o no cuando se te haga la entrevista, pero bueno, seguro que sabes que las siguientes Olimpiadas en París del 2024, evidentemente uno de las innovaciones que se van a desarrollar en esos Juegos Olímpicos es la utilización e integración del hidrógeno dentro de lo que puede ser la Villa Olímpica, ¿no? Para sobre todo soluciones de movilidad. Yo lo que te preguntaría es, y me gustaría que después de haber vivido la experiencia allí nos pudieras contar si realmente esa solución, esa pregunta que la respuesta que das realmente se hubiera cumplido, ¿no? Pues, ¿qué significa para vosotros el que realmente se dé ese paso? Sabéis que Toyota además está aportando determinadas soluciones en aplicaciones de movilidad, como por ejemplo sillas para la movilidad reducida y determinados patinetes que hasta ahora son patinetes eléctricos con batería que también se pueden utilizar con el tema del hidrógeno. Pues te preguntaría primero que cómo ves realmente si eso pudiera tener algún valor añadido y cómo valoras de alguna forma pues ese esfuerzo que Toyota va a hacer para poder tener el hidrógeno integrado dentro de lo que son las Olimpiadas de este año. Bueno, pues seguro que Susana en el próximo episodio lo contesta encantada. A modo de conclusión, de pregunta final a todos los invitados, os pedimos una proyección, una mirada al futuro. Hemos hablado del hidrógeno como vector de energía más presente que del mañana ya casi, pero si te pedimos esa mirada, ¿cómo imaginas el futuro del hidrógeno? Y también por extensión del Centro Nacional del Hidrógeno en España, donde trabajas y que diriges. Pues bueno, pues intentando responderte de las dos maneras, a nivel del centro. El centro, ¿cómo veo yo el centro en 10, 15 años? Que siga existiendo y que tengamos esa capacitación de poder ir aportando valor, ir creciendo como hemos hecho durante los últimos 16 años, ¿no? Entonces sí que lo veo como continuista, veo que vamos a ir mejorando y optimizando y desarrollando nuevas aplicaciones y nuevas innovaciones y siendo más una realidad algunas de las otras aplicaciones que tenemos. Y a nivel del sector, realmente, bueno, lo que veo es una hibridación. O sea, veo que casi es una obligación de todos los que desarrollamos estas innovaciones, estas tecnologías, de intentar aportar soluciones que sean sostenibles e integrables, ¿no? Y que de alguna manera no hay una solución ideal para todo, el hidrógeno no lo es, el hidrógeno vale para lo que vale, pues sí que identificar realmente esos pros y contras de cada una de las tecnologías y tener esa oportunidad de tener esa parrilla de soluciones tecnológicas sostenibles desarrolladas para que en función de qué es la necesidad que tú tengas, pues tengas esa alternativa y tengas ese desarrollo totalmente disponible. Bueno, pues en la variedad siempre ha estado la riqueza, Emilio. Terminamos el podcast siempre con el mismo juego, ¿no? Volvemos a nuestra ciudad japonesa, a Woven City, a ese proyecto de ciudad 100% sostenible, en el que a cada invitado os pedimos que penséis un elemento que habría que incorporar, que habría que integrar en ese proyecto de ciudad. Manuel Parga, el director de marketing y de sostenibilidad del Comité Olímpico Español, nos habló de reducir esa deriva consumista en la que vivimos, que ampliemos también el concepto de movilidad reducida más allá de las personas con discapacidad, porque potencialmente como movilidad reducida, bueno, pues hay muchas más personas. ¿Tú qué elemento creerías que hay que integrar en esa ciudad del futuro 100% sostenible? Yo es que aunque sea un poco insistir en lo mismo, yo te diría que lo más importante es conseguir esa integración total de las distintas soluciones que haya. Y me explico. Me encantaría que si es una ciudad de hidrógeno, todas esas soluciones que te puede ofertar el hidrógeno y las puedes tener disponibles realmente sean lo que se pueda ver dentro de la ciudad, la iluminación de las calles, el tema de la recogida de los residuos, el tema de la calefacción de las casas, aparte de lo que ya conocemos de lo que es la movilidad y todo, pero sí un poco que permitas tener esa integración realmente conseguida para que realmente sea un hito. Y un segundo, si me permites, es el tema de los residuos, porque al final no lo hemos hablado y uno de los proyectos que teníamos en el centro también es el cómo eres capaz de obtener hidrógeno a partir del tratamiento de los residuos, y es una forma de optimizar esa recogida y esa reducción, y yo te diría que uno de los objetivos de esa ciudad es que sea cero residuos.
y que realmente seas capaz de que todos esos residuos los puedas valorizar, inertizar y que al final de alguna forma pues estés cerrando el círculo de esa economía circular. Pues los apuntamos, Emilio, nos parecen la verdad es que capitales para esa ciudad del futuro, y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este segundo episodio de la segunda temporada de Rumbo Cero. Espero que hayas estado a gusto y que lo hayas disfrutado. Para nosotros ha sido un auténtico placer. Y para mí también, muchísimas gracias, porque la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y espero pues poder hacer partícipe al resto de la sociedad de lo que es el hidrógeno y lo que en principio puede aportar a todos. Seguro que sí, yo creo que ha servido para mucho. Muchísimas gracias. Y a todos los demás, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio de la segunda temporada de Rumbo Cero, el podcast Cero Emisiones de Toyota. Enseguida, en todas nuestras plataformas y redes sociales, vamos con el tercero. Os esperamos.